A partir de ahora entrarán las personas como asistentes, ¿vale? Vale, pues Vale, que vaya bien. venga, gracias. Hola a todos, no sé si ya estáis conectados, estáis dentro. Sí, están entrando, ya hay casi 20 personas. Vale, me espero un poquito, un minutito y comenzamos. Lo que tú quieras. Bueno, si no, vamos empezando. Bueno, perdonad por el retraso, pero ha habido algunos problemillas logísticos para poder conectarnos, pero bueno, ya todo resuelto, así que nada. Yo soy Julia Ruibos Mediano, soy oncóloga médica del Hospital Virgen de las Nieves de Granada y bueno, vengo a hablaros de una propuesta que ya desde hace ya algunos años llevamos trabajando desde una consulta que tenemos en el hospital, una consulta de oncología integrativa. Y bueno, un poco para que aquellos que no conocéis en qué consiste esto, pues que tengáis algunas nociones y bueno, también ver la evidencia científica que respalda este tipo de unidades y en las que estamos trabajando hacia una mejor calidad y un mejor soporte para nuestros pacientes. Quiero dar las gracias al Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada por invitarme a daros esta charla. Y sin más, vamos a comenzar. En primer lugar, a ver si ahora. Esta diapositiva, que la pongo siempre en las presentaciones cuando hablo de oncología integrativa, pero como comentaba hace una semana, creo que a pesar del tiempo que la llevo poniendo, no sé si esto acaba de calar en nuestras mentes, ¿no? Porque realmente creo que son cifras que nos tienen a hacer que pensar, ¿no? Desde hace ya muchos años la Organización Mundial de la Salud nos lleva diciendo que, teniendo en cuenta 5 factores de riesgo modificables, podíamos prevenir hasta un 30% de la mortalidad asociada al cáncer. Insisto, hasta un 30% de la mortalidad asociada al cáncer. ¿Y qué 5 factores modificables son estos? Pues son la baja ingesta de verdura y de fruta, la obesidad, la ingesta de alcohol, el sedentarismo y la exposición activa o pasiva al tabaco. En base a esto vamos a entrar directamente en lo que es la oncología integrativa. Y bueno, yo creo que a día de hoy hay mucha gente que asocia este término a algo quizás más esotérico que algo científico. Y bueno, vengo a contaros un poco en qué consiste. Y para ello siempre me gusta definir 2 términos, que son las terapias alternativas, con las que muchas veces se confunde lo que es la oncología integrativa. Y os traigo 2 ejemplos muy visuales que seguramente casi todos conocéis. Uno es la foto de un padre con su hijo que tuvo leucemia y que decidió dejar el tratamiento convencional para hacer tratamientos alternativos sin base científica y a consecuencia de ello pues falleció. El otro, también muy conocido, es Steve Jobs, donde se diagnosticó de un cáncer de páncreas en estadios iniciales, decidió también hacer terapia alternativa sin base científica y cuando quiso recurrir a los tratamientos convencionales pues ya estaba en un estadio mucho más avanzado y bueno, ya sabéis cuál fue en cómo acabó su enfermedad, ¿no? Luego, el otro término que yo creo que es importante definir, que son las terapias complementarias. Las terapias complementarias son aquellas que se utilizan junto con el tratamiento convencional para mejorar la calidad de vida de los pacientes y que han demostrado ser eficaces y con base científica. También os traigo algunos ejemplos. Uno es un taller de arteterapia que hicimos con los compañeros de oncología en cursos que hacemos de formación de oncología integrativa, y el otro, bueno, es una de mis compañeras de consulta que me gusta ponerla de ejemplo, pues la parte del ejercicio físico, que es fundamental, como veremos, en el tratamiento y en el seguimiento de los pacientes oncológicos. En base a estos 2 términos, ¿cómo definimos la oncología integrativa? O más bien, ¿cómo se definió? Porque esto no es una cosa que haya definido yo. Eh, desde la Sociedad Americana de Oncología Integrativa nos dicen que es aquella que combina la medicina convencional con las prácticas de la medicina complementaria que han demostrado científicamente ser eficaces con objeto de dar al paciente la atención y el tratamiento más completo posible a su enfermedad.
Ahora bien, ya sabemos en qué consiste esto de la oncología integrativa, pero ¿sabemos qué necesidades tienen nuestros pacientes? Bueno, pues hay multitud de estudios publicados donde se valoran la vida después del diagnóstico de cáncer de nuestros pacientes. Bueno, he traído algunos de los ejemplos. En este estudio, donde se hizo una encuesta a diferentes pacientes de cáncer ginecológico, y ellas referían fundamentalmente miedo a la recurrencia, hasta en un 50% casi de las pacientes encuestadas, un deseo de perder peso hasta en un 40%, y luego miedo pues, a mantener esos efectos secundarios después del tratamiento a largo plazo. Dentro de los deseos que las pacientes manifestaban, entre ellos aparecían pues, una asistencia adecuada a nivel nutricional y una asistencia en la búsqueda de pérdida de peso. Bueno, recordaros que ciertamente estos estudios, hay muchas pacientes de cáncer de endometrio que, como todos bien sabéis, pues se asocian a obesidad. Por lo tanto, yo creo que por ahí el tema de que las pacientes tenían como más, dentro de sus inquietudes, sobre todo era el asesoramiento nutricional y esa pérdida de peso. Este otro estudio también está en pacientes de cáncer ginecológico en Francia, donde lo he traído porque me gusta realmente, aparte de términos de calidad de vida, de las preocupaciones en cuanto a los efectos secundarios, como hemos visto, este artículo nos habla también de que hasta un 34% de las pacientes de cáncer ginecológico informaron de un impacto negativo tras el diagnóstico en su trabajo, y que hasta un 73% informaban de una capacidad reducida para poder llevar a cabo el trabajo que tenían. Creo que es algo también muy importante, es algo a tener en cuenta: qué pasa con nuestros pacientes después de haber acabado un tratamiento, o pacientes que, bueno, que están con un tratamiento, aunque no hayan parado, pero sí que están incorporadas a su vida laboral, cómo les limita, ¿no? Dentro a nivel internacional, deciros que para dar respuesta, ¿no?, a todos estos problemas que subyacen del diagnóstico de cáncer, pues se han creado unidades de oncología integrativa, que ya, como hemos visto, la definición combina las terapias complementarias junto con la convencional con base científica, y dentro de los centros de la unidad de referencia mundial tenemos en el MD Anderson, en el Memorial, en el Dana-Farber, en Toronto, en Canadá, en el Charité, en Berlín. Aquí no he puesto nuestra consulta, pero también podría poner el Hospital Virgen de las Nieves con su consulta integrativa y los futuros pasos que vayamos a dar. Deciros también que hay varias guías publicadas a nivel internacional. Tenemos una guía general, una guía en cáncer de mama y una guía en cáncer de pulmón. También hay una guía que se publicó hace poquito, creo que salió hace 2 años, del dolor. Y bueno, sé que se está trabajando a nivel internacional para sacar nuevas guías y hacer revisiones y un poco estandarizar las diferentes unidades que en cada país, bueno, pues tiene sus propias problemáticas, ¿no?, y sus propias maneras de poder abordar todos estos problemas que presentan nuestros pacientes. Dentro de los tratamientos integrativos que están incluidos, deciros fundamentalmente os he traído estos, que son los que normalmente están en las guías, que es la parte del asesoramiento nutricional, el ejercicio físico, la acupuntura para algunos efectos secundarios concretos, luego terapia mente-cuerpo tipo musicoterapia, danzaterapia, que sobre todo se utilizan en pacientes ingresados, terapia mente-cuerpo tipo mindfulness o psicoterapia, y terapias manuales. Dentro de las distintas terapias complementarias incluidas, también os he traído algunos estudios científicos. Hombre, deciros pues que fundamentalmente la parte del ejercicio físico a día de hoy, pues diríamos que gana por goleada, ¿no?, en cuanto a la evidencia que tenemos, y también porque se habla ya más en términos de supervivencia libre de progresión y supervivencia global, ya no solo en mejoría de calidad de vida. Este estudio muy bonito y súper interesante, donde se incluyeron 425 pacientes de cáncer de endometrio en estadios iniciales, desde el 2002 al 2006, y se hizo un seguimiento
durante 14 años. Se vio qué actividad física tenían, tanto recreativa como en el trabajo como en el hogar, y se valoró la supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Como podéis ver, os he traído algunos de los datos, ¿no?, obtenidos de este artículo, pero bueno, yo creo que como decía, la parte del ejercicio físico sí o sí a nuestros pacientes ya debería de ser una práctica habitual el recomendarles que hagan ejercicio físico, porque es que ya hay estudios que nos están diciendo que hay un impacto claro en supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Aquí en la primera gráfica podéis ver cómo la actividad física recreativa por encima de 13 METs, a diferencia de pacientes que hacían menos actividad física, ellos el punto de corte lo hacían en 5 METs, se ve una clara diferencia en cuanto a la supervivencia libre de progresión y supervivencia global, con una hazard ratio en ambos casos de 0,33. Esto es la actividad física tras el diagnóstico. Luego también otra gráfica que nos valora las pacientes que ya hacían ejercicio antes del diagnóstico y lo continuaban después del diagnóstico. También una diferencia en supervivencia libre de progresión y supervivencia global en comparación con aquellas pacientes que hacían una actividad física moderada alta a aquellas que no lo hacían, o un ejercicio físico moderado alto a aquellas que no lo hacían. En este otro estudio, que me gusta mucho porque es un estudio, como yo diría, es muy integrativo, donde meten diferentes terapias complementarias y hacen un seguimiento también durante un año. Son pacientes de cáncer de próstata en estadio 1 que se les propone una vigilancia activa. Una vigilancia activa no se trata al paciente, simplemente se le sigue. Y se hicieron 2 brazos, un brazo donde seguían su vida normal y otro donde se hacía una intervención en 3 aspectos: en la parte nutricional, en la parte del ejercicio físico y a nivel de yoga, mindfulness, y también con revisiones sistemáticas y reuniones sistemáticas con los pacientes. Y se siguieron durante un año. Los resultados que se obtuvieron fueron que en el grupo que no siguió su vida normal hubo un aumento del PSA de hasta un 6% y hasta en un 27% de estos pacientes precisó de cirugía. Sin embargo, en el grupo de intervención de hábitos de vida, donde se vio que había una disminución de un 4% en los niveles de PSA y solo un 5% de los pacientes de ese brazo precisó cirugía. En esta misma línea, otra parte de la investigación que hicieron este grupo, que también pues nos viene a demostrar a nivel más biológico, ¿no?, qué ocurre con estos pacientes. Se observó durante una intervención de 3 meses, también con la misma intervención que os he comentado, y se vio, comparando biopsia inicial tras biopsia después de los 3 meses, y se vio la expresión de diferentes tipos de genes, ¿no? Y se observó cómo los pacientes que hacían esta intervención tenían una supresión de genes que favorecían la carcinogénesis, y al contrario, tenían una activación de genes que inhibían la carcinogénesis. Yo creo que es un estudio muy bonito y bueno, también pone de manifiesto pues que realmente las intervenciones en hábitos de vida, las intervenciones en esta línea en las que estoy hablando, pues tienen impacto también a nivel molecular. Y ya por último, bueno, pues he traído el estudio que hicimos nosotros, que fue la base de mi tesis doctoral. Y bueno, aquí el endpoint fundamental fue la calidad de vida. Tuvimos una mejora en la calidad de vida estadísticamente significativa. Fue una intervención en pacientes de cáncer de mama que estaban en seguimiento y que hacían una triple intervención también de nutrición, de ejercicio físico y de mindfulness durante 6 meses. Se observó que en el grupo de intervención, pues como decía, había una mejora en algunos parámetros de la calidad de vida, hubo una mejora significativa en cuanto a la adherencia al patrón de dieta mediterráneo, hubo una disminución de peso también significativa, y en cuanto al índice de masa corporal también tuvimos diferencias estadísticamente significativas. Es cierto
que, bueno, yo creo que hay muchos datos que también esperábamos tener positivos, quizás no los tuvimos porque eran pacientes que justo estaban empezando a reincorporarse a su vida laboral, mujeres jóvenes con hijos, y la adherencia a las clases que impartimos a veces no fue la esperada. Hoy en día, como decía, la oncología integrativa en España, a pesar de todos estos datos que tenemos, a pesar del concepto que ya, que insisto, como digo, que no me lo he inventado yo, que esto es una cosa que ya desde hace muchos años se lleva haciendo en centros de referencia mundial, en España se sigue confundiendo todavía esa parte de oncología integrativa con algo alternativo. También es cierto que el término es mal usado en muchas de las ocasiones por centros privados donde venden a los pacientes cosas que no tienen ninguna base científica. Y luego, por otro lado, pues bueno, la parte más científica pues rechaza el término en sí, pero yo creo que al final cuando esto lo explicamos y lo ponemos encima de la mesa, yo creo que es entendido por todos que es algo que es beneficioso y que realmente pues tiene base científica, como estamos comprobando. Dentro de la consulta, como os decía, que tenemos de oncología integrativa desde el año 2018 en el Hospital Virgen de las Nieves, pues lo que hago es hacer una valoración primero sociocultural por parte del paciente, ¿no? Ver una planificación adaptada de aquellas terapias complementarias que el paciente precise en cada momento, porque a lo mejor el paciente viene pensando que le va a hacer un asesoramiento a nivel nutricional, pero realmente lo que necesita es que una intervención a nivel psicológico y que la vea alguna de las psicooncólogas que tenemos en el hospital. Luego, es una consulta donde se aclaran muchas dudas. Yo creo que es muy importante también porque hoy en día el acceso al internet, el acceso al doctor Google, me ha dicho el vecino o está haciendo no sé quién, no sé cuánto, en fin, creo que con respecto a esto que estamos hablando de terapias complementarias que los pacientes incorporan al tratamiento convencional, pues sí que es verdad que hay muchos mitos y hay que aclarar muchas cosas. Yo creo que incluso, como hablaba antes, a veces se confunde y lo que puede llegar a los pacientes son algo alternativo sin base científica y hay que tener cuidado. Y luego creo que es fundamental promover esa actitud activa, el empoderar al paciente, ¿no? en su curación, en su proceso, en su enfermedad. Y luego, como yo siempre digo, pues los pacientes al final se convierten en embajadores de hábitos de vida dentro de su propia familia y dentro de la sociedad en general. Aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de planificar tratamientos complementarios, pues deciros que hay que adaptarlos a según los ciclos, los tratamientos, el diagnóstico del paciente, el ECOG. Yo creo que es fundamental la colaboración en un equipo multidisciplinar donde el oncólogo, pues realmente yo alguna vez lo he dicho y creo que esto es como una orquesta donde quizá el director de orquesta sea el oncólogo que conoce los pronósticos, los tratamientos, los posibles efectos secundarios, y el resto del equipo pues toca su instrumento fundamental en el momento que sea necesario. Es importante también hacer una monitorización de los programas complementarios que se van a hacer, porque podemos utilizar alguna cosa que no esté siendo efectiva y habría que reevaluarlo y cambiarlo, no dejarlo de manera constante, igual que hacemos con los tratamientos convencionales, con esto habría que hacer lo mismo. Y lo que veo fundamental es que haya expertos, que haya gente profesional formada. Me consta que en la universidad tenemos varios grupos de investigación que llevan muchísimos años, que son referentes no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, desde fisioterapia, desde la parte de tóxicos ambientales, también en nutrición. Y bueno, yo creo que en Granada tenemos la suerte de poder contar con todos estos profesionales y poder trabajar de manera conjunta por el bien de nuestros pacientes, y luego también, bueno, pues la importancia de hacer esa transferencia de los estudios que ya tenemos, esa transferencia al paciente y llevarlo a nuestro día a día en la consulta.
Para concluir, deciros que la oncología integrativa ayuda a reducir los síntomas, que promueve el autocuidado, como hemos hablado anteriormente, que mejora la calidad de vida del paciente, que ayuda al bienestar de cuerpo, mente y espíritu, que los pacientes, como os decía, son embajadores de estilos de vida saludables dentro de sus familias, amigos y de la sociedad en general. También hacer una autocrítica en cuanto al tipo de intervenciones realizadas actualmente a nivel nacional, ¿no? En España cada vez estamos haciendo más cositas, pero realmente yo que llevo ya unos cuantos años con este tema, nos cuesta al final abrir todo esto a los pacientes. Creo que es una necesidad y que no se puede esperar más. Esto hay que ponerlo ya encima de la mesa y hay que, porque además tenemos datos, como decía, de impacto de supervivencia, impacto de supervivencia libre de progresión, de supervivencia global, aparte de lo sabido ya en calidad de vida. Luego, implementar programas multidisciplinares, trabajar en equipo, es fundamental, pues, bueno, cohesionar todos los recursos que haya e intentar dar el mejor soporte a nuestros pacientes. No hay que inventarse nada, hay que simplemente mirar a otros pacientes que ya llevan muchísimos años trabajando desde esta línea, así que yo creo que en ese sentido lo tenemos fácil. Y luego estudios mejor diseñados en otros aspectos, quizás lo que digo, que a lo mejor en la parte del ejercicio físico tenemos eso un poquito más avanzado, pero bueno, en la parte de nutrición es verdad que los estudios a veces es un poquito más complejos, estudios en microbiota, en parámetros que hablemos de supervivencia global, supervivencia libre de progresión, ver qué pasa a nivel molecular. Y bueno, en definitiva, esto es lo que quería contaros. He traído un vídeo que salió ya creo que fue hace 2 años, donde, a ver si se conecta, hablaban de la oncología integrativa. Esto fue una reunión de la Asociación Española contra el Cáncer. No sé si se oirá bien, os voy a poner directamente los minutos donde invitaron a la reina para la presentación. Y esto fue lo que la reina le preguntó a Carlos Otín, que también lo tuvimos aquí. Hay muchas cosas sobre las que podría preguntar, pero solamente me fijo en 2 muy rápidas. Para lograr que no haya esa interferencia biológica y para que ese 90% de origen de los cánceres, el replicativo y el que tiene que ver con el medio ambiente, con el estilo de vida y con los hábitos, para poder eliminar esa toxicidad, mala nutrición, disbiosis o desequilibrio, obesidad, sedentarismo, estrés y la pérdida de la regulación circadiana, eso ya sería suficiente para potenciar la capacidad de reparar, para evitar para conseguir esas oportunidades de corregir los errores. Eso por un lado. Y lo otro, en febrero del 22 el Parlamento Europeo, lo comentábamos en el avión con la Secretaría de Estado, ha lanzado su nueva estrategia contra el cáncer. Por primera vez se habla de la medicina integrativa. Solamente querría saber por qué hay tanta resistencia entre la medicina tradicional y ortodoxa, entre los oncólogos, a la medicina integrativa. Esas 2 preguntas y mi gratitud siempre. Muchas gracias. Bueno, eso era lo que la reina preguntaba a Carlos Otín. Y bueno, yo creo que deja encima de la mesa pues lo que estamos hablando, que a ver si puedo quitar esto, que no sé si... no. Bueno, deciros que deja encima de la mesa lo que estamos hablando, ¿no? La necesidad de incorporar esa oncología integrativa al tratamiento habitual de nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias, espero que os haya servido, que haya aclarado dudas y bueno, sobre todo que haya motivado para generar pues todos esos recursos que necesitan nuestros pacientes y nada, simplemente Julia, daros la gracia. Sí, perdona, dime. hay un par de preguntas en el chat, si quieres te las puedo leer, ¿no? Vale, perfecto. Pues pregunta, a ver, José Expósito creo que es. Sí, Dice, gracias Julia por tu presentación. ¿Cómo crees que debería ser la derivación de pacientes a estos dispositivos?
¿Piensa en un sitio o en una conjunción de espacios, hospital, universidad, etcétera? Sí, bueno, yo creo, bueno, Pepe, tú ya sabes que de esto ya hemos hablado muchas veces. Yo creo que la derivación, hombre, debe de partir de las consultas quizás de la parte de oncología y creo que se puede trabajar de manera donde se utilicen diferentes espacios. No tiene por qué ser únicamente en el hospital, aunque sí creo que hay una parte importante que se debería hacer en el hospital. Creo que se debe trabajar en colaboración, ya digo, en Granada tenemos grandes profesionales en el tema de la investigación, que yo creo que hay que hacer una transferencia clínica y se puede trabajar también desde esa colaboración, también desde la colaboración con asociaciones. O sea, creo que desde mi punto de vista habría que hacer un análisis eh, dentro de cada ciudad, ¿no? O de cada zona y ver un poco qué es lo que tienen los pacientes, intentar cohesionar todo. Y bueno, yo creo que la parte de la derivación debería de partir desde la consulta de integrativa y ser un poco, como decía antes, el director de orquesta de quizá donde poder derivar a cada paciente. También a lo mejor en la conexión con los médicos de atención primaria para pacientes que ya largo supervivientes y que a lo mejor pues ya no están tan conectados con nuestras consultas, también podría ser una vía de abordaje. Otra pregunta viene de Dafina Petrova, que dice, bueno, muchas gracias y una presentación muy interesante. La mayoría de la evidencia que has comentado ha sido sobre cáncer de mama, próstata, etcétera. ¿Este enfoque de oncointegrativa se está aplicando también a pacientes con tumores con peor pronóstico, pulmón o Sí. páncreas, o aún estamos lejos? No, por supuestísimo que sí. He traído algunos, bueno, porque son quizás los estudios más, pero hay en todos los tipos de tumores. De hecho, no lo he puesto, pero una página de referencia por si queréis buscar temas de investigación en la World Cancer Research Fund, donde te viene por tipología. Pero vamos, que yo en las búsquedas he encontrado cosas, intervenciones para pacientes con glioblastomas, para pacientes con sarcomas, para pacientes de cáncer de pulmón. Hay mucha investigación en este sentido. Y en muchas vías hay a lo mejor intervenciones de ejercicio para disminuir el número de días de ingreso después de una cirugía de un cáncer de pulmón, en fin, que sí que hay. He puesto quizás los más frecuentes, ¿no? Pero que sí que hay en otros tipos de tumores quizá con peor pronóstico. Daniel Redondo dice, gracias por la presentación, Julia. ¿Cómo se puede mantener al paciente a salvo de pseudoterapia o tratamientos alternativos, entre comillas, que no curan? ¿Es una labor que se debe realizar desde oncología o nos corresponde a todos como sociedad? A ver, ¿cómo se debe? Con respecto a la primera pregunta, yo creo que al final, pues dando información y educando a la gente, ¿no? Y siendo claro con la información. Es cierto que, bueno, como os decía, Google está abierto para todo y ahí puedes encontrar remedios para todo, pero bueno, en una primera instancia diría que el paciente probablemente haya más probabilidad de que caiga menos en estas pseudoterapias si la información le llega directamente de su oncólogo, porque quizá a lo mejor esa relación, ¿no? entre el oncólogo y el paciente, donde le pueda asesorar y guiar, pues quizá pueda tener o pueda calar un poco más. Yo en la consulta mía de integrativa me gusta que vengan los familiares porque creo que muchas veces toda esta información llega a través de ellos con el querer ayudarles, ¿no? Y es lógico. Pero creo que sería fundamental desde las unidades de oncología tener ese espacio para poder abordar todas estas dudas y poder asesorarles, ¿no? A nivel de sociedad, bueno, pues ahí se hacen cosas ya, se hacen cosas, hay asociaciones que van contra las pseudoterapias, que intentan pues gente
como Josep Pàmies o algún gente que vende cosas que no tienen ninguna base científica, pues bueno, a nivel legal, que eso no sea tan fácil. Pero es verdad que hoy en día con las comunicaciones que tenemos, las redes sociales, a veces es complejo poder abordarlo todo, ¿no? En fin, yo creo que sobre todo hay que intentar, si tú desde el primer momento le das una información adecuada, correcta y información con base científica, aunque no entiendan bien de estudios científicos los pacientes, pero yo creo que asesorándolos de una manera adecuada tienen menos riesgo de caer en esta pseudoterapia. Y luego también abrir la puerta a poder preguntar si tienen alguna información que no lo oculte. Muchas veces los pacientes no nos cuentan las cosas que hacen. Entonces, bueno, yo creo que también es importante abrir ese espacio para que ellos puedan contarnos qué están haciendo. En este momento no hay más preguntas. No sé si alguien más se anima, quiere preguntar algo. Sí. Vale. Supongo que será Juan Carlos o Sí. Prados, dice: enhorabuena Julia, ha estado genial. En uno de los artículos que ponía en la pantalla aparecía, creo, nutrición intensiva. ¿Nos podría hablar de esto un poco más? Nutrición intensiva, pone. No me he dado yo cuenta que pusiera. No sé, José Carlos, cuál es. Tendría. No sé si te referías al de próstata, que hicieron una intervención donde aumentaban la ingesta de verdura y de fruta. Pudiera ser eso. No hay una nutrición intensiva, vamos, lo que ahora mismo. A ver, no sé si. Dice que sí, que eso. Ah, vale. Se No, refería a pues eso. nada, no. Era cuando ponía intensiva se refiere al hecho de aumentar la ingesta de verdura y de fruta. Pero vamos, que no hay una dieta ni una nutrición intensiva. De hecho, a ver, aunque sea poco popular, yo creo que es bien sabido ya por todos que el tipo de patrón o de dieta que más impacto se ha visto y que más reduce el riesgo de cáncer es la dieta mediterránea. Bien. Eh, Encarna González dice: buenas tardes, creo que este tema está actualmente en primera línea mediática. ¿No crees que debería ser realizado por expertos en este tema, bien formados e integrados en unidades de oncología? ¿O corremos el riesgo de que se realice por personas no expertas? Sí, totalmente de acuerdo, Encarna, claro que sí. Ahí lo he puesto, necesidad de gente formada en todas las áreas y gente formada en la dirección de estas unidades que surjan, porque yo para mí, desde mi enfoque o como yo lo veo, em, hay que ajustar, esto no es todo vale para todo, hay que ajustar, si lo que queremos o pretendemos es tener un impacto real en nuestros pacientes y una mejora en calidad de vida y una mejora en supervivencia en nuestros pacientes en términos de los tratamientos que estamos hablando, creo que es fundamental que la gente se forme y que sepa qué está haciendo. No se trata solo de decir, bueno, pues come bien o no es eso. Hay que adaptarlo a cada paciente, insisto, como ponía al principio, ¿no? Bueno, en una de las diapositivas lo ponía, la valoración de paciente, tratamiento, diagnóstico, ecos, ver qué necesidades tiene, también ves qué recursos tiene el hospital también. Hay que intentar, esto es bastante más complejo, pero bueno, que sí, en definitiva, que hay que estar formados y bueno, yo creo que poquito a poco se van haciendo cosas, pero creo que todavía falta mucho en este sentido. Víctor SJ nos pregunta: muchas gracias por la presentación, muy interesante. Como especialista en ejercicio, me interesa saber un poco más qué tipo de ejercicio estáis llevando a cabo con esta población. A ver, Víctor, yo vente conmigo allí, yo te diría, porque llevar a cabo a día de hoy no tenemos un fisioterapeuta en la unidad en la consulta de integrativa. Entonces, bueno, se le dan una serie de recomendaciones y a la espera un poco desde que
en tiempos venideros tengamos la posibilidad de tener una intervención real, igual que tienen, por ejemplo, los pacientes cardiópatas, ¿no? Con su rehabilitación. Yo creo que es una realidad que ya está encima de la mesa y que poco a poco se irá poniendo de manifiesto en los diferentes hospitales. Al final, creo que en cada unidad de oncología habrá fisioterapeutas, nutricionistas y habrá pues unas intervenciones hechas a medida, ¿no? Que eso es lo que se trata. En cuanto al ejercicio físico, lo que yo he aprendido de la gente con la que he tenido la suerte de poder trabajar un poquito más de cerca, grandes profesionales, bueno, hay guías de ejercicio físico oncológico, para cada efecto secundario hay una serie de recomendaciones en cuanto a la combinación de aeróbico y de fuerza. Pero lo que siempre me ha quedado muy claro en la parte del ejercicio es que el ejercicio tiene que ser como una pastilla hecha para el paciente, específica para cada persona. Y eso quizá ahí es donde más potencial podemos tener. Y Víctor, veo que aquí dices, pues por supuesto, contacta conmigo, yo estoy en el Virgen de la Nieve, me buscas por allí y encantada de tener sinergia y de que podamos hacer cosas juntos. No sé si hay alguna cosita más, alguna pregunta. Ahora mismo no. Te ha dado las gracias, Víctor, y ya está. Vale, vale. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, ¿no? Si queréis, estamos por finalizada o esperamos un poquito más, pues si alguien se anima a preguntar alguna cosa más. Bueno, Ya, nada, vale, gracias. muy bien. Pues como tú lo veas y Sí, parece... yo creo que ya, Ujú. Muy bien. nada, en fin, de todas maneras, ya yo creo que la gente, como digo, ya sabéis dónde me podéis encontrar, cualquier inquietud, propuesta, yo encantada. Y nada, estoy en el Virgen de las Nieves y allí me podéis encontrar en oncología médica. Bueno, pues muchas gracias. Enhorabuena por la intervención y por el trabajo. Y nada, pues hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Chao, saludos. Hasta luego.